gente? Buenos días ya, mediodía de este día 2 de julio, de este día miércoles, 12:30 pasaditas. Estamos con el vicepresidente del Consejo Deliberante, el señor Héctor Bénica, el abogado de Nuevo Compromiso Neuquino, Juntos por el Cambio, que le vamos a consultar, primero le vamos a dar la bienvenida a la ANTV y después le vamos a consultar, bueno, hoy se aprobó el tarifario, que nos cuente un poco los aspectos positivos de esta aprobación, ¿no? De 5 votos a favor y 2 en contra, se consiguió la mayoría especial. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te va, Héctor? Bienvenido. Bueno, buenas tardes, buen mediodía para para todo Villa Langostura, especialmente también para la ANTV, ¿no? Bueno, Héctor, contanos lo positivo hoy que se pudo aprobar el tarifario que va a traer esta aprobación. Bueno, con relación al tarifario, esto viene de largo, como ya expuse en el recinto, desde octubre del año pasado, hemos nosotros presionado al Ejecutivo para que tenga un plan de mejora y también, por supuesto, hemos tratado de construir un consenso que fue muy trabajado dentro de lo que es el plenario de concejales. Yo creo que llegamos a un punto, por lo menos ecuánime, en lo que respecta, vamos a decir, a un monto mínimo de ficha catastral que implica si bien no el monto esperado, o sea, el que aprobamos el de consenso de 30.000 pesos, y eso precisamente lo coloca al Ejecutivo en una situación, vamos a decir, no muy cómoda para poder trabajar sobre el nuevo código tarifario que permita contemplar mejores posibilidades de contribución y de pago de tasas a aquellos que más tienen, y no precisamente siempre recargar el bolsillo del angosturense y sobre todo aquellas fichas catastrales que menos poder adquisitivo tienen. Precisamente el monto mínimo en peso implica eso, o sea que nuestro código tarifario, como todos saben, está calculado en puntos. El punto se llevó a 17 pesos y a medida que se trabaje la actualización del punto, vamos a decir, el monto de ficha catastral, el monto mínimo de ficha catastral expresado en pesos no va a sufrir variaciones. Eso va a llevarnos a una mejor distribución de la carga no tributaria, sino del pago de las tasas del municipio de Villa Langostura. Especialmente lo que yo señalé, la necesidad de contemplar aquellas fichas catastrales alcanzadas por el PLADESUR, que no son precisamente las que encuadran dentro de la naturaleza jurídica del PLADESUR, sino que por un convenio con el municipio están abonando una tasa diferencial que no se condice con esa capacidad que tienen de pagar el costo real de las tasas municipales. Bueno, justamente estabas adelantándote porque te íbamos a consultar sobre este tema. La viceintendenta hizo uso de la palabra, Tamara Martínez, y comentaba que yo pago 8.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Por todos los servicios. Entonces, a partir de ahora, ¿cómo, con estas modificaciones, cómo es la realidad? Todo el mundo, incluso, bueno, sacando nombradas PLADESUR, eso está afectado básicamente al country Comelén, a esa zona, pero en general, los vecinos, ¿cómo quedan ahora? ¿Todo el mundo va a pagar lo mismo? ¿Cómo hay algún esquema? ¿Cómo es en realidad el tema ahora tarifario que nos estabas comentando, las fichas catastrales y el mínimo y demás? Quería que nos expliques un poco eso, que no es tan fácil, no todo el mundo lo entiende. Queda por ahí lo que vos lo comentaste, lo que dicen los medios, me subieron tanto, 60%, 50%, 30%, me tengo que pagar más. ¿Cómo quedó ahora? Claro, cuando se refiere a un análisis de carácter económico, y depende también, por supuesto, de la orientación, de la intencionalidad del analista, lo calcula en porcentajes o en montos, según le convenga. Por ejemplo, si nosotros analizamos que el monto mínimo que establecimos de 30.000 pesos implica una suba del 400% en algunas fichas catastrales, evidentemente estamos refiriéndonos a un aumento exuberante, pero la realidad es que el sentido común de 30.000 pesos sobre 4 servicios básicos no se condice ni siquiera con el costo de la tasa que corresponde a ese servicio que recibimos. El código tarifario se sigue calculando en puntos. Lo que se estableció es, vamos a decir, una base mínima. Es decir, que si tu ficha catastral, de acuerdo a los puntos, no da un monto superior a 30.000 pesos, vas a pagar el monto mínimo de 30.000 pesos.
pero si de acuerdo a la asignación de puntos la ficha catastral supera los 30.000 pesos, vas a tener que pagar lo que implique ese cálculo en puntos. Entonces, de esa manera nosotros encontramos un equilibrio en lo que respecta al desfinanciamiento que estaba sufriendo el municipio de Villa Langostura. ¿Por qué? Porque con el punto actualizado a 17 pesos, nosotros teníamos un punto a 10,50, con el punto actualizado a 17 pesos veíamos que realmente no había una recuperación financiera en el costo de los servicios. Es decir, que por más que nosotros calculemos cada ficha catastral de acuerdo a la asignación de puntos, el monto que lográbamos no superaba los 17.000, 18.000 pesos, lo que vamos a decir en un alto porcentaje de fichas catastrales. Por eso es que se estableció ese mínimo de sentido común que está impactando, el mínimo de 30.000 pesos está impactando en aproximadamente el 60% de las fichas catastrales de Villa Langostura. Pero eso se va a ir, vamos a decir, equilibrando a medida que en el código tarifario se vaya actualizando y recuperando el valor del punto, que es precisamente con lo que se calcula, vamos a decir, el valor de las tasas, ¿no? Bueno, para ir terminando con este tema, porque tenemos otra consulta para hacerte, la oposición hizo varias críticas, entre ellas falta de planificación, pero también hubo hasta una velada acusación de mentiroso hacia el secretario de Hacienda Cabrera de parte de Mesa, porque comentó que, bueno, esto había arrancado justamente hace 8 meses y pedían 70.000 y ahora se queda 30.000, entonces ¿dónde está la verdad? ¿Quién miente? Fue la palabra que ella utilizó, ¿quién nos está mintiendo? Lo que te queríamos consultar es, para ustedes, ¿no? Para Nuevo Compromiso Neuquino, para Juntos por el Cambio, ¿esto es lo que se pudo conseguir, lo que se pudo consensuar, o en realidad no estaba tan equivocada Hacienda, que se necesitaba que sea mucho mayor y no llegar a estos 30.000? ¿Es lo que se pudo conseguir, digamos? Porque está lo deseable en política y lo real, lo que se puede conseguir. No siempre uno puede conseguir lo que realmente necesita, ¿no? Porque justamente no tiene las mayorías, hay que construir las mayorías, y las mayorías se construyen negociando, con consenso, y entonces por ahí desde la oposición, porque era una mayoría especial que había que conseguir, 5 votos, no se podía conseguir ni a los 70 ni a los 37.500 que fuera la primera lectura, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, lo primero que puedo comentar es que evidentemente ya estamos en un inicio de una campaña política, ¿no? Entonces... Sí, perdón que te interrumpamos, se mencionó mucho octubre, justamente de la oposición también. Correcto. Desde estos espacios políticos, tanto desde el peronismo como así también desde La Libertad Avanza... Juntos por la Libertad acá en Villa Langostura. Juntos por la Libertad, evidentemente hay un ataque concreto a la política, digamos, que pueda llevar adelante el Ejecutivo Municipal. Independientemente de coincidir en que no es como bien lo dijo primero Angostura, que no es el código tarifario que nosotros esperamos, falta un poquito más de planificación, pero estamos construyendo confianza, que es lo fundamental. Y ahora, yo pregunto una cosa, ¿no es cierto? Primero, Hacienda emite el proyecto, como bien vos lo señalaste, lo que yo necesito para cubrir los costos de los servicios. Ahora, quien aprueba el monto es el Consejo Deliberante, y en el Consejo Deliberante la Carta Orgánica establece que se aprueba por una mayoría agravada, es decir, que de 7 concejales, 5 tienen que estar de acuerdo para poder aprobar un código tarifario. Entonces, no se trata acá de quién miente ni quién no miente, porque la Secretaría de Hacienda manda un proyecto de acuerdo a lo que necesita, y el Consejo Deliberante es quien otorga y en definitiva aprueba a través de la construcción de consensos el monto que le está por dar. Entonces, son competencias diferentes y es en realidad una presentación del tema de un carácter netamente político y tendiente a desacreditar cualquier tipo de gestión, digamos, del municipio. Entonces, para que la gente pueda entender, nosotros cuando éramos chicos teníamos un cuento en el cual iba el hijo y le pedía al padre 100 pesos. Entonces el padre decía, 50 dijiste, ¿para qué querés 20? Si con 10 te alcanza, dale 5 a tu hermano y tráeme el vuelto.
Entonces, acá esa es la política que está utilizando tanto Juntos por la Libertad como Amor por Angostura. Fíjense ustedes que votaron de manera negativa, vamos a decir, la asistencia financiera, y ahora votan de manera negativa el Código Tarifario, que es un instrumento de gestión municipal. Entonces, lo que pretenden es precisamente desfinanciar al Ejecutivo de tal forma que nosotros no podamos reparar una máquina, que no pueda pasar una máquina a alisar una calle por el costo del combustible. Imagínense, hoy el punto vale 10 pesos con 50, una ficha catastral, como lo dijo la viceintendente, está pagando 7.000 pesos, es evidente que no cubre el mínimo de los costos de los servicios. Así que bueno, ahora para terminar, y te agradeciéndote como siempre la diferencia con la ANTV, la última consulta. Antes del tarifario se aprobó también un tema bastante interesante, que es el convenio de descentralización con la provincia, ¿no? Y acá también hubo muchos ataques hacia la política del gobernador Rolo Figueroa, ¿no? Porque bueno, se decía que se le pasa competencias a los municipios, no solamente a a Villa Langostura, pero no se los financia como corresponde, ¿no? Sobre este tema vos hiciste una intervención muy interesante, que por ejemplo todo lo que es estas casas de refugio, de acogida de menores, de adolescentes y niños que tienen problemas sociales en sus familias, que interviene justamente la justicia, el Poder Judicial es que tiene que financiar todos estos dispositivos, ¿no? Estas casas, los empleados, y ahí es otro poder, no interviene ni el gobernador, ni las legislaturas, ni provinciales, ni locales, ¿no? Entonces te queríamos consultar por esta situación, que es como no una laguna del derecho, sino que son otros poderes y donde los demás no tienen mucha intervención. No es solamente que, bueno, los concejales no quieren financiar tal o cual cosa. Eso nos pareció muy interesante, porque a veces la gente se olvida que por ejemplo, ¿no? El hospital es de la provincia o tal cosa lo maneja la justicia. Te queríamos consultar por este tema, ¿no? Porque en teoría es muy interesante lo que hace el gobernador, darle más libertad a las autoridades locales, pero después, bueno, se presentan en la práctica estos inconvenientes, ¿no? Que hay otro poder que es el que financia o desfinancia un área, y después la provincia, como que, bueno, porque afecta a la población local, en este caso el municipio, no pueden intervenir. Claro. Exactamente, es cuando se producen una simbiosis, ¿no es cierto?, de institutos que son muy desarrollados, de países muy desarrollados, con estructuras absolutamente deficientes. Nosotros lo que vemos aquí es precisamente que, vamos a decir, el tejido social de Villa Langostura está muy lastimado, y entonces se producen estas situaciones de vulnerabilidad en las cuales interviene la justicia, y es la justicia la que determina precisamente la derivación a este tipo de refugio, porque se enfrenta a situaciones de vulnerabilidad, de violencia o lo que fuera. Entonces, necesariamente acá falta articulación, sobre todo a nivel presupuestario, porque si bien existe una descentralización y el tejido social en el cual intervienen estos dispositivos es de Villa Langostura, la realidad también es que interviene un poder judicial e interviene, por supuesto, también, vamos a decir, un financiamiento presupuestario para poder atender adecuadamente. Y hoy por hoy, con una realidad como la que tenemos, donde evidentemente hay un déficit de infraestructura, un déficit de vivienda, un déficit, digamos, de subsistencia, necesariamente estas situaciones de vulnerabilidad se presentan con mayor asiduidad. Por eso es que también hice mucho hincapié en lo que son las medidas de prevención y de contención. Evidentemente falta un trabajo articulado, sin ninguna duda, entre el gobierno provincial y los estamentos y las diferentes instituciones provinciales, junto con una gestión municipal, a los fines de poder realmente dar respuesta a toda esta situación de vulnerabilidad y de violencia que, vamos a decir, abarcan estas leyes, ¿no? Bueno, Héctor Bénica, vicepresidente del Consejo Delegante y concejal de Nuevo Compromiso Neuquino, junto con el Cambio. Muchísimas gracias, como siempre, por la ANTV. Bueno, gracias por la oportunidad y un saludo a toda la gente, y por supuesto el despacho siempre está abierto para recibir las inquietudes de los vecinos y para tratar de dar una respuesta a sus requerimientos. Gracias. Gracias, gente, y lo han vivido por la ANTV. Chao.